mañana. Siempre que viene un día así, que uno se levanta, no sé vos, a mí me cuesta a la mañana. Si me cuesta soleado, imagínense con lluvia. Y un domingo, ¿no? Siempre que pienso en por qué me levanto un día así, yo digo, ¿tendré la chance de faltar si estoy en el trabajo? ¿Vale mi ausencia si yo digo, está lloviendo, jefe? La verdad que no, uno no lo piensa, ¿no? Va, trabaja y lo hace. Y si vos me decís, bueno, la iglesia no es un trabajo, yo digo, si fuera un casamiento, vos fuiste invitado, casamiento de alguien que tenés muy querido, que vos amás, y llueve así, ¿faltás al casamiento por la lluvia? Lo pensaría, ¿no? Si es un familiar, si es alguien que yo amo mucho, posiblemente vaya con todo y lluvia a ese casamiento porque entiendo la importancia del evento, ¿no? Entonces, cuando uno entiende la importancia del evento, el clima, salvo que se inunde el barrio entero como Noé y que nos venga Noé a rescatar, salvo casos así, la verdad es que uno va, ¿no? Y qué bueno que decidiste venir. Somos un lindo grupo. Qué bueno que decidiste venir. Yo siempre recuerdo, la vez que tomé la palabra en este lugar, la menor cantidad de gente fue 5. Estaban los ancianos y mi papá, con sus esposas, ¿no? Estaba mi papá ahí, éramos 5. Y llovía así, pero era una reunión de oración. Así que yo le decía al Señor a la mañana, digo, bueno, mientras no hayan menos de 5, no bajé del promedio. Así que estamos, gloria a Dios por eso. No, de verdad, Dios se pone contento con tu presencia en este lugar. No porque tengas que marcar el presente como en el colegio, pero sí porque decidiste y porque sabés que no hay mejor lugar para estar que en la casa de Dios. Amén. Bien, este mensaje yo le pedí a los chicos que puedan proyectar una imagen, todavía no, cuando la tengan lo hacen tranquilos, todavía no. Y la realidad, yo tengo que ser honesto, esta es la tercera vez que doy este mensaje. Y hay opiniones encontradas con respecto a eso. Muchas gracias, Fede. Hay opiniones encontradas respecto a cuando un predicador repite un mensaje. Y yo pienso lo siguiente, porque muchos lo llaman comida recalentada, he escuchado cada cosa. Sí, de verdad, ¿eh? He escuchado cada cosa. Y yo digo, cuando uno ve una película que te gusta mucho, tiene escenas. La escena que vos viste fue ensayada y pasada cientos de veces. Cuando vos vas a comer a un restaurante, hoy por hoy cuesta, pero cuando vas a un restaurante a comer, posiblemente la persona que lo hizo lo practicó muchas veces. Y estás comiendo algo que tiene la cantidad correcta, la preparación. Hubo una práctica, hay gente que estudió para cocinar y no hacen unos fideos con manteca con salchicha como yo. Hacen algo más elaborado. Cuando vos escuchás una canción, capaz la canción la hacemos hace 20 años y sin embargo la ensayamos una vez por semana para tocarla el domingo. Hay una preparación, hay una repetición y el Espíritu Santo no se mueve menos por la repetición. Así que yo les soy honesto, este mensaje lo di ya 3 veces, en diferentes lugares, pero cuando lo preparé, cuando Dios me lo dio, lo pensé en dar acá. Y se dio ahora. Lo di primero en otros lados, pero mi corazón estaba puesto compartirlo acá. Así que ahí ya lo pueden ver en imagen. Y incluso en las invitaciones también. El Señor me habló de esto, ¿no? No ocultes tus heridas. Y les voy a contar cómo nació este mensaje, porque todo tiene un comienzo, todo tiene un porqué. Los que saben, gracias a Dios, después de mucho tiempo, pude tener mi primer autito, ¿no? Una bendición. Algunos se estuvieron enterando incluso hace un par de semanas, porque yo la verdad no quise compartir nada. Porque si bien el auto es un sueño cumplido, no es el objetivo, o sea, no era llegar al auto, sino que el auto fuera el medio para poder hacer otras cosas, para poder ir a cuando me invitan a un lugar, para no tener que molestar a mi papá y pedirle el auto. El auto era un medio, entonces no publiqué nada en Instagram, no hice ninguna pancarta agradeciendo a Dios por el auto, ¿no? Simplemente gracias a Dios por el auto y ahí quedó. Pero en diciembre, cuando lo retiro, obviamente la alegría de tener el auto, fuimos a buscarlo, toda la cosa, ¿no? que envuelve tener algo nuevo, que es muy lindo. A la semana
Yo estaba volviendo de una reunión y era la primera vez que volvía de noche. Y claro, imagínense, entre los nervios de tener un auto nuevo, las dimensiones del auto eran diferentes a las de mi papá, porque el auto de papá es un poquito más angosto. Uno está acostumbrado a otro auto. Entonces, una semana manejando este auto, primera vez que volvía muy de noche y tengo que entrarlo en casa. Era tarde, estaba bastante oscuro y tengo que entrar el auto a casa. Cuando decido acelerar, me doy cuenta que en un momento me quedo trabado y se empieza a escuchar ruido a lata. Había rayado todo el costado del auto. Porque para colmo, entre el nerviosismo de acelerarlo, lo iba rayando cada vez más. Y así el auto, con una semanita de haberlo sacado, le hizo un rayón que va desde la punta de adelante hasta la punta de atrás. Horrible. Imagínense que yo no pude dormir en toda esa noche. Me acuerdo que papá me decía, estabas caliente, porque claro, entre el enojo, la bronca y la impotencia de saber que había sido yo hervía. No pueden imaginarse cómo estaba yo. Y la realidad es que cuando estaba intentando dormir, que no lo pude hacer, la cabeza no paraba. Porque repetía una y otra vez el escenario. ¿Por qué fui tan tonto? Obviamente no decía tonto, ¿no? Estaba muy enojado, muy frustrado. Pero decía, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Miles de veces entré por ahí, obviamente, con otro auto, pero ¿por qué me tiré más hacia la derecha? ¿Por qué aceleré cuando me di cuenta que, ¿por qué no fui para atrás? Uno empieza a evaluar todo lo que hizo. Y obviamente me sentí culpable, me sentí un bobo. El dolor de haber ahorrado durante tantos años para después, en una maniobra, haberlo estropeado por completo, ¿no? Yo me sentía realmente un tonto. Cuando se hace de día y veo que ya en la casa se empiezan a levantar, lo primero que le digo a mi papá es, vayamos a un chapista ya. No puedo ver el auto así, porque literalmente la pieza da a la ventana donde está estacionado el auto, y como el rayón era del lado derecho, yo me despertaba, o sea, hacía así y estaba ahí el rayón. La verdad que era horrible, era horrible, era horrible. ¿Pero por qué? Porque el rayón hablaba de mi error. Lo que yo veía en el auto era el error de Matías, la tontería que hizo, y yo quería tapar eso inmediatamente. Entonces voy ese mismo día al chapista, antes de ir a trabajar, imagínense, bien temprano voy al chapista, el chapista cristiano y de Racing, hermoso. Yo dije, esta es la persona acá, el Señor me mostró. Y bueno, vamos a ese lugar, ¿no? El Señor ahí ve el rayón, los chapistas tienen un ojo tremendo, se fija ahí. Y me dice, bueno, vas a tener que esperar que pase el fin de semana. Y yo dije, ¿cómo el fin de semana? Esto era jueves. Yo digo, ¿cómo fin de semana? Yo no puedo esperar, encima fin de largo, horrible. Yo digo, 4 días viéndolo así, no. Pero sí, tuve que esperar. Ahí no hay apuro que valga, el chapista me dijo, tráelo el martes a primera hora lo vamos a solucionar. Así que bueno, tuve que esperar todo ese fin de semana y al principio, les soy honesto, yo no quería usar el auto. Primero para no verlo así y para, como se dice hoy en día, fingir demencia. Digo, bueno, no pasó nada, vamos con el tuyo, el tuyo es más bonito, el tuyo es más lindo. Vamos con tu auto, si total hace una semana no tenía el auto, así que vamos con el tuyo. Y los primeros días intenté fingir que todo estaba bien y me subía al auto donde siempre me había subido, haciendo de cuenta que ese auto no existía, que no tenía el rayón, que no le había pasado nada. Pero fíjense que tuvimos que usarlo porque estaba la salida de hombres. Y adivinen quién se dio cuenta del rayón. Estamos ahí con todos los varones en Chascomús y Esteban me dice, Mati, ¿qué le pasó al auto? Y yo, ay, Señor, pensé que nadie se iba a dar cuenta, porque nadie me había preguntado nada, excepto Esteban, que es muy observador. Tremendo. Y ahí tuve que aceptar primeramente la realidad, reconocer que no podía hacer nada, ahí estaba el rayón. Y si alguien me preguntaba, iba a tener que serlo honesto y decirle, fui un tonto, lo entré mal, nadie me chocó, nadie me hizo nada, fui yo. Y la verdad, yo no tenía ganas de compartir esto. A ver, humanamente, reconocer, porque hoy en día es todo risas, pero en ese momento, reconocer
el error, reconocer que uno se equivocó, que la gente te pregunte, ¿y cómo fue? ¿Fue alguien? ¿Fue en la calle? ¿Fue un auto? No, fui yo entrándolo a casa, ¿no? Es feo, es feo. Uno se siente un perdedor, uno se siente como que, dale, no lo puede entrar, yo ahí te entro un camión. Y bueno, yo no, yo te rayé el auto, ¿no? Esas cosas que hoy en día dan gracia, yo creo que reflejan muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Y Dios me desafió y me dijo, Mati, tenés que compartirlo, porque a veces uno intenta poner una máscara de que todo sale bien, ¿no? En las redes sociales ponemos siempre las cosas buenas, en la iglesia cuando nos preguntan decimos está todo bien, y siempre contamos lo bueno que nos pasa y nos cuesta mucho contar las cosas difíciles, nos cuesta mucho hablar de lo que nos duele, hablar de lo que no nos sale bien, y nos cuesta reconocer nuestro pecado y reconocer lo que nos sale mal. Así que humanamente yo esta historia no lo hubiese contado si Dios no me hubiese ahí presionado y decir, Mati, tenés que compartirlo. ¿Sabes por qué? Porque si a mí me dolió un rayón de chapa, ¿cuántas veces nosotros tratamos de ocultar rayones en el alma? ¿Cuántas veces intentamos ocultar rayones en el corazón? Y hacemos de cuenta de que todo está bien, pero no todo está bien. Fingimos de que nada pasó, pero sigue estando ese rayón. Simplemente no es un poco de chapa, sino mucho más importante. Es nuestra propia vida la que está sangrando. Es nuestra propia alma la que está en agonía, la que está herida. Y fingir que no existe no hace que no exista. Así que de ahí viene este título. Porque yo me di cuenta que me preocupaba mucho por la chapa, mucho por la vergüenza de que me pregunten cómo fue, pero en realidad es mucho más importante las heridas que tenemos en el alma. Y el Señor me dijo, Mati, no ocultes tus heridas. Reconoce, decí, contalo. Lamentablemente a veces la iglesia es el lugar donde menos contamos las cosas que nos pasan. Porque creemos que la iglesia es el Olimpo de las personas perfectas a las que Dios va de victoria en victoria y nos cuesta abrirnos y contar realmente lo que nos pasa. Y debería ser al contrario. La iglesia debería ser el lugar donde hay personas de confianza, donde uno puede abrirse y contar realmente lo que sucedió. Ahora está en nosotros decirle, Señor, yo quiero ser esa persona de confianza, donde de mi boca no va a salir para otro lado lo que me fue confiado, y queremos ser agentes de restauración y no de tropiezo. En primer lugar, tenemos que dejar de ocultar para poder sanar. Tenemos que dejar de ocultar. Fingir que la herida no existe no nos va a sanar. Que no vayas al médico, que no escuches el diagnóstico, no hace que no estés enfermo. Te convierte en una persona que niega la realidad, que dice yo no estoy enfermo. Pero cuando vayas al médico, el médico te va a decir, mira, yo veo otra cosa. Pero pasa, hay mucha gente que no le gusta ir al médico para no enfrentarse al diagnóstico. Pero que no te digan el diagnóstico no significa que no lo tengas, simplemente no lo querés escuchar. Y en primer lugar, pensando en esto de no ocultar las heridas, está un poco pequeño, pero en primer lugar, Dios me dijo, no ocultes tus heridas en la adoración. No ocultes tus heridas en la adoración. Adoración significa literalmente rendirse, postrarse. En este caso, delante del Señor. El mundo adora muchas cosas. Adora el dinero, adora la fama, adora la belleza. Y hacen todo en pos de belleza, fama y fortuna. Si tenés las tres cosas, tenés poder. Y sos una persona influyente. Pero nosotros decidimos un día rendirnos, postrarnos ante Jesucristo. Y en esta mañana venimos a adorar al Señor, a reconocer, a postrarnos delante de su presencia. Y muchas veces por vergüenza, en la adoración, nosotros ocultamos nuestras heridas.
y no nos mostramos tal cual somos. Yo siempre pienso, ¿no? ¿Cómo sería la alabanza en esta iglesia si cada uno de nosotros nos rindiésemos completamente al Señor? Yo creo que el Señor actuaría con mucho poder porque el Señor simplemente espera un corazón rendido. Pero a veces por apariencias o por miedo, porque uno dice, no, si me largo a llorar en esta canción me van a preguntar si me pasó algo, si llego a inclinarme o si llego a emocionarme. Y a veces uno por temor y por vergüenza se queda congelado, cara de póker, nada pasa, estoy bien. ¿Pero es esa una adoración genuina? ¿Dios ve la apariencia o ve el corazón? Lo sabemos de memoria, ¿no? La palabra dice que Dios es un Dios que ve el corazón, pero a veces nos da vergüenza de la mirada de los demás. Y nos da temor, no queremos mostrarnos en la adoración como es. Y entonces simplemente nos paramos, nos sentamos, abrimos la boca, hacemos mímica, quizá ni siquiera cantamos. Todo para poder cumplir con la persona que está al frente. ¿Pero estamos realmente adorando al Señor? ¿O fingimos que está todo bien y cuando salimos de la puerta está todo mal? La adoración verdadera, la adoración poderosa, la adoración donde Dios actúa es una adoración genuina. Dice el Señor en la palabra, vengo a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Verdad es algo que no es falso, verdad es algo transparente, verdad es algo genuino. ¿Cómo es tu adoración? ¿Es en verdad? ¿O con cara de truco fingimos que tenemos una buena mano y en realidad estamos para atrás? Mirá, Salmos capítulo 30. David era una persona que no ocultaba lo que le pasaba. Y me fascina porque lejos de ser una persona perfecta, él era una persona entregada al Señor. Salmos capítulo 30. Salmos capítulo 30, versículo 1. Dice así, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Qué lindo salmo, ¿no? Acá vemos dos cosas que hacía David, muy importantes para que tomemos ejemplo y tengamos presente y tengamos en cuenta esto. David clamaba a Dios y David cantaba a Dios. Son dos acciones que vemos acá en el Salmo que David hace. Primero clamar y luego cantar a Dios. Tiene que ver con adoración. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento dice, ¿está alguno afligido? Ore al Señor. ¿Está alguno gozoso? ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Ambas cosas son parte de la adoración. Ambas cosas tienen que ver con una comunicación con Dios. Clamo a Dios, yo le oro al Señor y cuando alabás, le estás también hablando a Dios. Le estás diciendo que Él es bueno, porque para siempre es su fidelidad, su misericordia. Estás hablándole. Cuando uno tiene dimensión de que la alabanza es hablar con Dios, dice, wow, lo que le estoy diciendo al Señor.
Se lo estás diciendo cantando, pero se lo estás diciendo. Entonces, el clamor y el canto son dos cosas que en la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios, tienen que estar. Ahora, David clamaba a Dios. ¿Y qué significa clamar? Clamar es desde lo más profundo un grito de ayuda, un auxilio, pero que no pasa por la mente, sino que pasa directamente desde lo profundo del corazón. Es como cuando alguien se lastima, no reflexiona y dice, voy a proceder a pedir auxilio y voy a gritar de dolor. No, directamente grita, porque está clamando por ayuda porque se lastimó. ¿Hace cuánto que no clamas a Dios? ¿Será que todas nuestras oraciones pasan por acá y no pasan por acá? ¿Estás orando a Dios simplemente con el razonamiento? Como si fuera una entrevista de trabajo, siguiendo unos pasos y decís, Señor, me presento ante vos y no sucede nada acá. ¿Cuándo fue la última vez que te sucedió algo acá? Que clamaste, que salió desde lo más profundo de vos pidiéndole ayuda a Dios, pidiendo que te salve, pidiendo que te sane, pidiendo que te guíe, pidiendo que te dé sabiduría. ¿Cuándo fue la última vez que ardió tu interior cuando hablaste con Dios? Eso fue lo que yo estaba pensando en este momento cuando preparaba el mensaje. ¿Cuándo fue la última vez que clamé? ¿Cuándo fue? A veces, lamentablemente, nuestras oraciones parecieran que no pasa nada porque es todo acá y poco acá. El salmista clamaba a Dios. No solamente hacía una listita de lo que necesitaba, él suplicaba, él rogaba, él ponía todo su corazón en la oración. Y hay tres versículos que nos hablan de clamar en el capítulo 30. Versículo 2. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Crees que Dios tiene el poder de sanarte? David decía, yo clamé en el pasado. Yo en el pasado clamé a Dios y Dios me sanó. ¿Sabes qué? Tus victorias del pasado te tienen que llenar de fe en que si Dios lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer en el presente. Si Dios ya te acompañó en el pasado, lo va a volver a hacer ahora. El salmista lo sabía, David lo sabía. Él dijo, Señor, a ti clamé y me sanaste. Y luego en el versículo 8, a ti, oh Jehová, clamaré. A ti, Señor, suplicaré. ¿De qué me está hablando eso? De futuro. Señor, a vos te voy a suplicar, a vos te voy a clamar. Porque si vos me acompañaste en el pasado, yo sé que en lo que necesite en el futuro vos vas a estar conmigo. En último lugar, versículo 10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Presente. Señor, sé mi ayuda ahora. No en el pasado, no en el futuro, ahora. ¿Estás necesitando la ayuda de Dios? Él es tu ayudador. Él no dice, yo te ayudo. Dios es tu ayudador. Solo resta que clamemos a Él. Ese es el desafío en esta mañana. En la adoración, no ocultes tus heridas. Clama a Dios, suplica a Dios, roga a Dios, porque en Él hay sanidad. En Él hay respuesta. Él te escucha. Él es tu ayudador. En segundo lugar, David cantaba a Dios. Versículo 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros. Obviamente no por mérito propio, es todo por mérito de Cristo, pero somos sus santos. Somos sus santos. Dice, canten, canten. Está hablando en plural. Iglesia, hay que cantar. No te pierdas la bendición de cantar a Dios. Celebremos la memoria de su santidad. Hoy estamos haciendo memoria en la mesa.
Estos símbolos, el pan y el vino, hablan de hacer memoria, de recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Cantemos, cantemos porque Él es digno de ser alabado. Versículo 9. Miren esta pregunta. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Se pregunta David. La verdad es que no. El polvo no puede alabar. ¿Qué provecho hay en nuestra muerte? ¿Sabes qué? ¿De qué me habla esto? Que cantar a Dios es algo que hacemos los vivos. Aquellos que estamos vivos. Si respirás, si tu corazón late, canta a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en la eternidad, en la vida eterna, hay alabanza, hay canción, hay gratitud, hay adoración. Cantemos, porque es cosa de vivos. Cuando estés en el polvo, no va a haber canción. La alabanza es algo que Dios preparó para aquellos que estamos vivos. Si estás vivo, canta a Dios. Versículo 12. Es como la conclusión de todo el capítulo. Dice, por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré, una vez más, así no estamos callados, va. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. No voy a estar callado, Señor. Te voy a cantar, te voy a alabar. Jehová Dios mío, te alabaré una vez a la semana, los domingos a las 10 de la mañana. Te alabaré para siempre. Te alabaré para siempre. ¿Es esa tu convicción? ¿Es esa tu decisión? Porque es verdad, hay veces que no tenemos ganas de alabar a Dios. Pero ¿es esa tu convicción? Decirle, Señor, te voy a alabar para siempre. Es una decisión, no es por emoción. Es algo que uno tiene que plantearlo hacer. A pesar de las pálidas, a pesar de las malas, a pesar de que uno esté en un buen momento, abajo, arriba, te alabaré para siempre. Porque mi alabanza no depende de que las cosas salgan bien, sino de que Él es digno de ser alabado. Entonces, primer punto, no ocultes tus heridas en la adoración. ¿Estás dolido? Clama a Dios, suplicá, rogá, pedí. Él es tu ayudador. ¿Estás gozoso, estás alegre, desbordás de felicidad y gratitud? Canta a Dios. Cantemos a Dios sus santos. Clamar y cantar. No ocultes tu adoración a Dios. Segundo lugar, no ocultes tus heridas en el servicio. Mateo capítulo 25. Mateo 25. Mateo 25, 24. Es un pasaje muy conocido. Y vamos a ver a una persona que ocultó algo que su Señor le había dado. Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pasaje muy conocido, pero acá vemos cómo el miedo puede hacer que ocultes algo que Dios te dio a vos. En ese tiempo el talento era dinero, el talento era algo de valor, pero llevado hoy en día lo podemos literalmente decir, Dios nos ha dado talentos, pero también nos ha dado dones. Al menos uno. Yo estoy seguro de eso. Al menos uno, si sos hijo de Dios, hija de Dios, tenés un don. Y seguramente muchos talentos. Tendríamos que pensar qué fue lo que Dios nos dio. Pero ahora la pregunta es, ¿el miedo está haciendo que ocultes lo que Dios te dio? ¿Que no lo pongas
en obra, que no trabajes con lo que Dios te dio. El miedo quizás a la desilusión, el miedo a que te fallen, el miedo a la crítica, el miedo a que las cosas no salgan como vos querés que salgan. Porque todo eso va a estar. Yo siempre digo que si vos querés que nadie opine de vos, no hagas nada, pero te vas a perder la bendición de no hacer nada. Vos querés hacer algo, vas a tener bendición, pero también va a haber obstáculos. Y la gente va a opinar y la gente te va a criticar. Es parte de la vida. No esperes que nadie hable de vos si estás haciendo algo. Al contrario, es un buen indicador. Es un buen indicador. Si estás haciendo algo, vas a generar repercusión. A algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar. Pero qué triste es vivir con miedo. Qué triste es que el temor haga de que vos ocultes lo que Dios te dio. Tu don, tu talento. Qué triste es ver creyentes que no sirven a Dios. Creyentes que no tienen un propósito, no tienen un objetivo, que andan perdidos, sin saber para qué Dios los puso en este lugar. Dios te dio algo solo para vos. Y es tu oración pedirle al Señor, Señor, ¿dónde querés que yo esté? ¿Dónde querés que yo trabaje? ¿Dónde querés que yo te sirva? ¿Sabes por qué? Porque al que tiene, le será dado más. Y al que ocultó y no hizo nada, aún lo que tiene, le será quitado. Muchas personas piensan que es de la salvación, no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con el privilegio de que vos formes parte del plan de Dios. Si vos no trabajás con lo que Dios te dio, claramente Dios no te va a obligar a que trabajes para Él, para que le sirvas, y te vas a perder la bendición de servir a Dios. Y entonces te será quitada esa bendición. Porque hay bendición en servir a Dios. Obviamente hay cansancio, obviamente muchas veces, a veces pareciera de que frustra más de lo que alegra, pero es momentáneo, porque uno no está cosechando para el ojo, uno cosecha a futuro. Y esa semillita que vos sembraste en ese ministerio, esa taza que diste, ese piso que barriste, esa bienvenida que diste en la puerta, esa factura que pagaste de luz, de agua, de gas, que nadie lo ve, esa ofrenda silenciosa que no busca el aplauso, esa decoración, ese detalle, eso es servicio a Dios. Y no lo tiene que ver nadie, solo Dios. Y cuando lo ve Dios, esa semillita que sembraste produce fruto. No sabemos cuándo, porque el que da el crecimiento, ¿quién es? El Señor. El crecimiento lo da Dios. Pero cada cosa que vos haces para Dios, Dios la ve con agrado. Él se alegra, Él se pone contento. Y no estás sembrando para el presente, estás sembrando a futuro. Y hay muchas cosas que nosotros estamos viendo fruto que no las sembramos nosotros, las sembraron los que estuvieron un día atrás. Eso es lo hermoso. Las bendiciones de hoy son la siembra de quizá 5, 10, 20, 30 años atrás. Y lo que vos estás sembrando no esperes tenerlo ya. Espera que crezca y el crecimiento lo da Dios. No permitas que el miedo te gane y que termines ocultando el talento y el don que Dios te dio. En esta mañana, que Dios te desafía a decir, tengo que hacer algo. Este 2026, Dios me quiere en algún sector, en alguna área, trabajando con alguna persona. Porque no puedo estar sin hacer nada. No puedo ocultar bajo tierra mi talento. Pero ahora, ¿por qué lo ocultó? Eso me llama la atención. ¿Saben por qué lo ocultó? Versículo 24. Miren lo que le dijo esta persona a su Señor. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y escondí el talento en tierra. ¿Sabes por qué lo ocultó? ¿De qué tenía miedo?
¿De quién tenía miedo esta persona? De su amo, de su Señor. ¿Sabes de qué me habla esto? Que uno sirve dependiendo de la mirada que tiene de su Señor. Esta persona ocultó porque lo que veía de su amo era que era un hombre duro y por eso tuvo miedo. ¿De qué manera ves a Dios? Uno se da cuenta de cómo la gente ve al Señor cuando ve la manera en que sirve. Si servís mediocremente, estás adorando a un Señor mediocre. Cuando adorás con excelencia, adorás a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios que merece lo mejor. ¿Saben cuántos problemas hay? No acá. ¿Saben cuántos problemas hay en muchas iglesias por maneras incorrectas de servir a Dios? ¿Pero por qué? Porque tienen una mirada incorrecta de quién es Dios y cómo es Dios. ¿Vos pensás que Dios es un Dios avaro? Vas a servir con esa visión de un Dios avaro. ¿Vos pensás que Dios es un Dios injusto? Vas a servir a Dios con esa mirada de que Él es injusto. ¿Vos pensás de que Dios no te ama? Vas a servir a Dios con esa mirada de que es un Dios que no te ama. Tu mirada de Dios repercute directamente en tu manera en cómo lo servís. Mostrame cómo servís a Dios y va a hablar de cómo crees que es Dios, de cómo le conoces. Por eso, cuanto más conocemos a Dios, la iglesia más crece, la iglesia más trabaja. ¿Por qué? Porque le conocemos a Él y sabemos quién es Él realmente. El desafío es conocer a Dios, conocerlo cada vez más, porque si lo conoces correctamente, vas a servir correctamente. Esta persona conocía que era un hombre duro y por eso tuvo miedo, porque tenía una mirada incorrecta de su Señor. Los otros dos tenían una mirada correcta de su amo, de su Señor, y como conocían verdaderamente quién era Él, le sirvieron correctamente y multiplicaron lo que le había dado. ¿Cómo mirás a Dios en esta mañana? ¿Cómo crees que es Él? ¿Es en base a lo que dice su palabra o quizás es por cosas que viviste? Porque mucha gente tiene una mirada de Dios en base a su pasado y a las cosas que le sucedieron. Que tus miedos no te impidan servir a Dios. No ocultes tus heridas en el servicio. Último lugar, Juan capítulo 20. Y con esto terminamos. De verdad, con esto terminamos. Juan capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, como hoy, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes le retuvieres, les son remitidos. Pero, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo otra vez: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabes de qué me habla esto? Este pasaje. Que Jesús no ocultó sus heridas. Yo sé que parece quizás algo pasajero, pero el Señor a quien adorás, el Señor a quien servís, hasta el día de hoy tiene las marcas de las manos y la marca de su costado. Y no es detalle menor. El Cristo que se presentó a los discípulos era un Cristo resucitado. Y pudiendo haber resucitado todo su cuerpo de manera perfecta, de manera santa, sin mancha, sin marca, Él decidió mantener las marcas de la cruz. ¿No te parece eso increíble? Hasta el día de hoy y por la eternidad, Jesucristo resucitado tiene las marcas de la cruz. Y si Jesús, nuestro Señor, no oculta las heridas de nosotros, ¿por qué nosotros ocultamos las heridas de Él? ¿Por qué al mismo Señor que mantiene las heridas de la cruz, que las hizo por amor a vos, por qué nosotros a Él le ocultamos lo que nos pasa? ¿Por qué a Él nosotros tratamos de tapar detrás de nuestro mejor outfit, nuestra mejor camisa, nuestro mejor traje, nuestra mejor remera? ¿Por qué intentamos ocultar al Señor nuestras heridas si Él nos dice en esta mañana, pasa a vosotros? Y muestra las heridas de la cruz, muestra su mano y su costado. Si nosotros pudiéramos tapar las heridas, seguramente lo haríamos, para fingir de que todo está bien. Si tuviéramos el poder que tiene el Señor, desearíamos que no queden marcas. Pero ¿sabes qué? El Señor, siendo el Dios del universo, estando sentado a la diestra de Dios, mantiene las marcas de la cruz. Él no oculta sus heridas de vos y no oculta sus heridas de mí. ¿Sabes por qué? Porque esas heridas tienen mi nombre y esas heridas tienen tu nombre. Él no tiene vergüenza de mostrarle a los ángeles esas heridas, porque esas heridas son la batalla ganada de la muerte en la cruz. Esas heridas fueron por vos y fueron por mí. Dios quiere utilizar tus heridas, hermana, hermano, quizás amigo que nos visita. Dios quiere usar tus heridas para mostrar la gloria de Dios, para mostrar el poder de Dios. El enemigo quiere que las ocultemos. ¿Por qué? Porque cuando ocultamos no sanamos. Cuando vos ocultás, no sanás. Pero una iglesia gloriosa es una iglesia a imagen de Cristo. Y si Cristo nuestro Señor tiene las marcas hasta el día de hoy, su iglesia tiene que mostrar las marcas y decir, estas marcas hablan de un Dios que tiene el poder de restaurar. Estas marcas hablan del poder que tiene Dios de hacer las cosas nuevas. Estas marcas tienen el poder de mostrarle al mundo que no tiene esperanza, de que hay esperanza. ¿Vamos a seguir fingiendo que todo está bien y sangrar por dentro? ¿O en esta mañana le vamos a decir, Señor, gracias porque tus heridas en esta mañana me permitieron a mí sanar las mías? Gracias porque esas heridas en la cruz me permiten a mí en esta mañana tener esperanza, tener una nueva oportunidad, tener un nuevo comienzo. Vos no te avergonzás de mis heridas, vos querés sanar mis heridas. No ocultemos las heridas en la adoración, no ocultemos las heridas en el servicio y recordemos que el Señor, al que ahora le vamos a hacer memoria con el pan y con el vino, nos va a recibir en el cielo con las heridas, porque Él no tiene vergüenza de vos y Él no tiene vergüenza de mí. Él mantiene las heridas de la cruz por amor. ¿Qué les parece si oramos? Señor,
Gracias por esta mañana lluviosa, quizá complicada para acercarnos, pero gracias porque podemos estar en tu presencia, Señor. Y nos desafías a confrontarnos con nuestras heridas, a mirarnos al espejo y ver aquellas cosas que todavía están aún sangrando, Señor. Te necesitamos, Señor. Las cosas muchas veces no están resueltas del todo. Hay cosas por sanar. Y sabemos que en tu presencia está el poder para poder restaurar todas las cosas, Señor. En la cruz vemos que te entregaste por completo para darnos una vida nueva, Señor. No queremos fingir que está todo bien. No queremos ser una iglesia hipócrita que muestra una cara que no tiene. Queremos ser personas reales, personas transparentes. Y queremos sanar estas heridas para mostrar tu poder y tu gloria, Señor. Que puedan ser testimonio de lo grande y poderoso que sos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Señor, queremos ahora hacer memoria, recordar ese sacrificio en la cruz, recordar que esas heridas, esos latigazos, esos clavos traspasados en tus manos y en tus pies fueron por amor de mí, por amor de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Nos amás. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.